Hermanos, nos da mucho gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga. Vamos a leer en la Epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 4, que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una persona dijo una vez que debemos escoger nuestras batallas. ¿Cuántas veces discutimos y pensamos que estamos peleando una buena batalla, cuando en realidad estamos perdiendo la batalla más importante, que es la batalla del alma, la batalla espiritual? ¿Cuántas veces podemos pelear un derecho que creemos tener, pero en realidad dejamos de dar testimonio de la resurrección de Cristo y de su obra en nosotros? Un hombre al que no le pagaban una deuda luchó legalmente para quitarle un terreno a sus deudores y finalmente lo logró, pero después se dio cuenta que ese terreno le costaba mucho más dinero tenerlo. En esa zona había tal delincuencia que no lo podía vender, incluso trató de donarlo porque le costaba muy caro mantenerlo, pero nadie lo quería. Se dio cuenta que solo había gastado en abogados para quedarse con un terreno que era más bien una carga, un problema. Se dio cuenta que le era más costoso tener ese terreno que haber perdonado la deuda. Por eso conviene que nos preguntemos, ¿qué batallas escogemos pelear? ¿Cuáles son las victorias que realmente queremos? ¿En cuáles batallas es mejor dejar de pelear? Hebreos 12:4 nos ayuda a aclarar cuál es realmente nuestra batalla, porque dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nuestra verdadera batalla es contra el pecado. Esa sí es nuestra batalla real que debemos ganar. El premio de ganar esa batalla es muy grande, pero si perdemos esa batalla, las consecuencias son muy lamentables. Nuestra verdadera batalla verdaderamente es contra el pecado, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice Hebreos 12:4. Debemos notar que el autor de esta epístola, la epístola a los Hebreos, escribió esta carta a una iglesia perseguida. En el primer siglo, la iglesia tenía muchos enemigos que la afligían a las familias cristianas. De hecho, fue la etapa en que el cristianismo se esparció por la persecución que había en Israel y muchos fueron despojados de sus casas y otros fueron muertos. Pero notemos que el escritor no dice que los enemigos eran los perseguidores. No dice que los enemigos eran los sacerdotes ni los escribas judíos que los perseguían, ni dice que los enemigos de la iglesia eran los soldados romanos. Más bien dice que el verdadero enemigo es el pecado. Contra quien debe estar luchando la iglesia es contra el pecado. Notemos que no son las personas nuestros enemigos, ni siquiera aquellos que nos persiguen. No son aquellos que nos afligen o nos acusan o nos despojan, sino que el escritor dice o utiliza un término en singular para hacernos ver que nuestro enemigo es uno, el pecado. Por esto dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, dice, contra el pecado. Si nosotros dejamos de ver a las personas como nuestros enemigos, nuestra forma de luchar cambiará. Nuestra manera de interrelacionarnos ante los problemas de cada día va a cambiar, porque vamos a entender que nuestra batalla no es contra una persona, contra lo que esa persona me dijo, sino que la batalla real es contra el pecado, y eso es algo que debemos entender. Si nosotros comenzamos a ver cada día de esta manera, vamos a entender por qué el Señor Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto está en Mateo 5:44. Si bien otros nos pueden ver como enemigos a nosotros debemos amarlos. Si otros nos pueden maldecir, nosotros debemos bendecirlos.
Si otros nos ultrajan y persiguen, debemos orar por ellos, es decir, a favor de ellos, no contra ellos. Pero esto solo podemos hacer si entendemos que el pecado es el verdadero enemigo y no las personas. Pero vamos a ver dónde está ese enemigo, cómo podemos luchar contra él. Este enemigo, el pecado, se ha infiltrado en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestra cultura, y no solo en nosotros, sino en toda persona. En la pandemia vimos el gran mal que causaba un virus invisible a simple vista, cuando éste lograba entrar en el cuerpo humano. Vimos la debilidad y los síntomas que causaba, pero vimos también que los enemigos no eran las personas contagiadas, sino ese virus invisible. Esto nos puede ayudar a entender la expresión del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 7:17, el pecado que mora en mí. Aquí vemos cómo él reconoce la infiltración de ese enemigo en su misma naturaleza humana. Y esto lo dijo el apóstol, el predicador enviado a los gentiles, el teólogo, el instrumento escogido por el Señor para llevar su nombre ante reyes. Él mismo dijo que el pecado se había infiltrado en él, es decir, en su naturaleza humana, en su naturaleza carnal, en sus pensamientos y sus deseos. ¿Y por qué dijo esto si él ya había sido salvo? ¿Si se había convertido al Evangelio? Porque cuando nosotros creemos al Evangelio del Señor Jesucristo y somos salvos y perdonados por su gracia, esto es por medio de la fe, la lucha contra el pecado continúa. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado y no podíamos luchar contra él. Pero ahora, en la fe de Cristo, podemos luchar contra el pecado que nos asedia. Podemos identificar quién es nuestro verdadero enemigo y entonces esa batalla continúa. Así que, ¿dónde se aloja ese virus, entre comillas? Ese enemigo que es el pecado. Este enemigo se aloja en nuestra mente, cuando imaginamos cosas, cuando razonamos o tenemos diálogos internos. También ese enemigo está alojado en nuestra boca, en nuestra forma de hablar, que a veces ofende no solo a nuestros semejantes, sino a Dios mismo. También se aloja en nuestros hábitos, incluso en la cultura del país en que vivimos. Por esto, hermanos, vino Cristo. Él vino a enfrentar la batalla más grande contra el pecado en la cruz. Colosenses 1:14 dice, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La única solución contra el pecado que nos asedia y que nos causa tanto mal a nosotros y a los nuestros, a nuestras familias, la única solución es la fe en Jesucristo. Vamos a recordar que la obra que Él hizo en la cruz, esa es la única solución ante el pecado. No nuestros regaños, no nuestros reproches, no nuestros esfuerzos carnales o humanos. Solo lo que hizo Cristo en la cruz es la solución contra el pecado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo debo luchar contra el pecado? Porque este texto dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Primeramente, vamos a luchar por medio de la fe. La fe es la creencia y la aceptación completa de lo que dice la Escritura, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol, yo soy el primero. Esto lo dijo en 1 Timoteo 1:15. Debemos creer al Evangelio, que la victoria contra el pecado, que nuestro perdón de nuestros pecados, no es por obra de nosotros, no es porque seamos buenos o mejores que los demás, sino por la obra de Cristo en la cruz, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Es Él quien vino a librarnos del mal que causan nuestros pecados. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y todos los que por la gracia del Señor ya hemos creído en el Evangelio, debemos aprender a practicar dos cosas en nuestra vida. El arrepentimiento, número 1, y número 2, la confesión de pecados ante Dios y la fe en la obra de Cristo en la cual somos salvos. En otras palabras, cada día debemos arrepentirnos. Cada día debemos alimentar nuestra fe por medio de las Escrituras. El apóstol Juan escribió a la iglesia y dijo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A veces, hermanos, no nos damos cuenta que ese virus que es el pecado se ha alojado en partes muy profundas de nuestro ser, en hábitos que creemos que no son malos, y solo el alumbramiento de nuestro entendimiento nos puede llevar a confesar esos pecados y arrepentirnos, creyendo plenamente en la gracia, el perdón y la limpieza que Cristo nos da. Recordemos cómo oraba el rey David, que decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el Salmo 19:12 dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Lo que dice este texto que leímos, hermanos, es que los verdaderos creyentes no abandonarán su lucha contra el pecado, sino que perseverarán en esta batalla hasta el día de su muerte. Esto no quiere decir que no son salvos, sino más bien que participan del proceso de santificación hasta el día en que partan con Cristo. Y por esto dice el texto: porque no habéis resistido hasta la sangre, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Notemos, hermanos, que la batalla contra el pecado incluye la restauración, no la acusación ni la condenación. La batalla es contra el pecado, no es contra el que ha cometido el pecado. Usando la figura de la pandemia que enfrentamos, la batalla es contra el virus, no contra el que está infectado. La restauración, hermanos, la intercesión, el discipulado, la paciencia, son parte de nuestras armas contra el enemigo que tenemos, que es el pecado, y que no solo se infiltra en nosotros, sino también en aquellos con los que vivimos. Debemos ver, hermanos, finalmente debemos ver que este texto tiene un tono de victoria. La expresión «aún no habéis resistido hasta la sangre» está dándonos la seguridad de que esto ciertamente sucederá en el futuro. Resistiremos hasta la sangre, hasta el día que nosotros partamos de este mundo. Hasta ese día estaremos en pie de lucha contra el pecado. Los verdaderos cristianos no desertarán de esta batalla, sino que seguirán en este proceso de santificación hasta el final de sus vidas. En este texto también nos habla de que la batalla contra el pecado terminará ciertamente en victoria. Recordemos al apóstol Pedro, cuando no pudo seguir al Señor hasta su muerte. Él dijo: Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Pero él fue vencido muy rápido, muy pronto después de haber dicho esas palabras, porque una mujer lo acusó. Y cuando lo acusó de que él andaba con Jesús, entonces Pedro negó al Señor y aún usó maldiciones en su vocabulario para que le creyeran. Él, muy triste por su pecado, fue a llorar. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Lo condenó? ¿Lo señaló de traidor? ¿Lo dejó? No. El Señor lo restauró y le dio la seguridad de que él moriría venciendo al pecado. Nosotros todavía no hemos resistido al pecado hasta el final, hasta la sangre. Muchas veces pasamos procesos como el apóstol Pedro, en que
El pecado es el que nos arrastra y nos hace sufrir. Pero lo que dice este texto es, no se ha terminado la batalla. No ha llegado el fin de nuestra batalla, pero ciertamente llegará. Venceremos en la batalla contra el pecado, no por nuestras fuerzas, sino por aquel que también restauró a Pedro. Por Cristo Jesús podremos vencer. Venceremos completamente al pecado. Como dice un canto cristiano, Cristo venció, nosotros también venceremos. Que Dios los bendiga. Nosotros venceremos, nosotros venceremos sobre el odio con amor. Algún día será. Cristo venció, nosotros venceremos. Y caminaremos la mano en la mano, alzada la frente hacia el amor. Cristo es nuestra luz. Cristo venció, nosotros venceremos. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Alguien nos espera más allá de los montes y el mar. Cristo venció, nosotros venceremos.